Hola, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte desde la comodidad de tu casa. Quisiera compartir contigo cómo poder elaborar un plan de trabajo. Creo que cuando tú estás a punto de ejecutar cualquier proceso, es importante que puedas tener una planificación. Uno de los propósitos de la planificación es poder evitar todo tipo de inconvenientes cuando lo estés ejecutando, o por lo menos evitar que exista una cantidad considerable de problemas. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando un plan de trabajo, vamos a poder descubrir cuáles son los pasos, los tiempos, pero también vamos a encontrarnos con posibles elementos que nos puedan dificultar el proceso de ejecución de cualquier proyecto que tú tengas planificado realizar. También será importante encontrarnos con los objetivos que nos estamos proponiendo. Para esto quisiera hacer una propuesta de cómo elaborar un plan de trabajo. Para eso, para este plan, yo te sugiero que tú puedas realizar este esquema que te estoy presentando en pantalla. Normalmente un plan de trabajo lleva consigo elementos de identificación que serán muy importantes tener siempre a la vista, como por ejemplo el nombre del proyecto que vas a realizar. Cuando nosotros tenemos claro el proyecto, es más fácil poder concretar los siguientes puntos que obviamente inciden en el trabajo de ejecución. Yo te sugiero que el nombre de tu proyecto sea un nombre corto, como tú puedes ir viendo desde este esquema. Normalmente utilizamos un verbo que indique acción. Para eso deberíamos de utilizar verbos que terminen en infinitivo, como ar, er, ir. Por ejemplo, contribuir, implementar, impulsar, conservar, fortalecer, entre otros tantos verbos que signifiquen acción. Esta sugerencia es muy importante respecto al nombre del proyecto. Debes de procurar no incluirte dentro del nombre, como por ejemplo vamos a impulsar. No, el nombre del proyecto tiene que ser un verbo en infinitivo. Para ello también pasamos a la siguiente etapa o la siguiente fase de identificación, que constituye el establecimiento o la institución en donde se va a aplicar este proyecto. Cuando nosotros tenemos a la vista y tenemos claro en qué institución vamos a ejecutar el proyecto, esto va a permitir de que no apliquemos elementos que estén fuera de nuestro alcance. A veces en ejecución uno de ejecutor tiende a emocionarse y a tratar de ejecutar o de impulsar este proyecto en otras áreas que no corresponden. Es importante que nuestras energías las enfoquemos únicamente en el sector donde tenemos que ejecutarlas. También es importante tener a la vista en este plan el lugar en donde vamos a aplicar este plan de trabajo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento del lugar, desde ya empezamos a pensar en las posibles situaciones de contexto que puedan limitar nuestra acción de trabajo. Por ejemplo, el traslado, si cuenta con energía eléctrica o no, acceso a internet y cualquier otra variable que pueda incidir en nuestro trabajo. Por eso es importante ir delimitando esta acción del plan de trabajo, ¿verdad? Ir maquinando en nuestra mente ese escenario posible.
En responsables del proyecto, en este plan deberíamos de colocar quiénes van a estar a cargo de qué y para qué. Entonces, yo te sugiero que como responsable principal del proyecto quedes tú que estás viendo este video, porque obviamente tú vas a coordinar. Y digo coordinar porque en cierto momento pues también puedes tener un equipo de trabajo que te va a ayudar a impulsar este proyecto. Posiblemente vas a tener capacitadores, posiblemente vas a tener un equipo que también te vaya a apoyar. Si tú estás haciendo un plan de trabajo para tu escuela, lo seguro es de que vas a tener un cuerpo de docentes a los cuales hay que involucrar en el proceso educativo y también como parte de este proceso de un plan a ejecutar. Eso es muy importante. Tienes que involucrar a tu comunidad educativa, puesto que es muy común encontrar directores o docentes que se encuentren solos a la deriva, pero cuando logramos integrar a toda la comunidad, todos nos sentimos parte de. Es importante que no te cargues a ti mismo, sino que delegues responsabilidades. En los participantes es importante colocar una cantidad de personas con los cuales tú vas a contar. Cuando tú tienes identificada la cantidad de sujetos que van a participar en la actividad, en el plan de trabajo que tienes por ejecutar, te vas a evitar de muchos problemas. Quizás estás acostumbrado en la comunidad educativa donde tú trabajas, por ejemplo, a dar refacciones post capacitación. Entonces tú ya tendrás claro el número de participantes. Aunque esta parte de identificación pareciera estar de más, créeme, en un momento determinado te evitarás de muchos problemas. De repente alguien está corriendo y dice, ¿cuántos participantes son? Bueno, tú ya tienes claro, en tu plan aparece toda esta estructura, todos estos elementos que son importantes. Por eso quiero justificar la importancia de la planificación. Cuando tú planificas un trabajo o algo que tú quieres ejecutar, debes de saber de que el error será mínimo. Siempre van a existir factores de error. Eso lo tienes que tener clarísimo. Pero los factores son mínimos. Y eso es lo que tienes que evitar o debes de buscar, que el factor error no se encuentre presente o sea mínimo en tu ejecución de trabajo. Entre menos errores, más acción y mejores resultados. Pasamos a un punto que para muchos es muy difícil poder explicar, y me refiero a la justificación. Cuando tú vas a escribir o vas a redactar la justificación de ese plan de trabajo, debes de saber explicar bien por qué, y es la respuesta que tienes que lograr eh, explicar en esta parte. ¿Por qué quieres o por qué desean realizar este proyecto? ¿Y por qué eligieron ese lugar? Si tú estás haciendo una investigación y en tu justificación debes de colocar algo, yo te diría, muy importante prestar atención a tu segunda variable, puesto que en ella está el por qué debes o se debe de ejecutar el proyecto. Es importante saber de que todos los proyectos que se lleven a cabo, sin duda alguna, su justificación es de que quieren mejorar. Eso es obvio. Quieres mejorar un proceso, quieres mejorar un trabajo, quieres hacer algo positivo, pero eso lo debes de trasladar a palabras, palabras sencillas que permitan al lector de este trabajo, al lector de este plan, poder entender cuál es su rol. Por eso te decía, si tú vas a integrar a una comunidad,
es importante que tú puedas explicar bien en la justificación por qué estás haciendo esto. No faltará alguno que en algún momento diga, bueno, porque al jefe se le ocurrió o porque el responsable tiene esa idea. Pero créeme, cuando tú puedes explicar muy bien la importancia de este trabajo, todos se van a involucrar en el proceso. Esto nos lleva al objetivo. Mira, existen diferentes tipos de objetivos y en un plan de trabajo debemos de comprender de que debe de utilizarse dos tipos en específico. El objetivo general y el objetivo en específico. Pero para poder entender los objetivos, tú tienes que saber por qué quieres hacer el trabajo, por qué quieres realizar ese trabajo y para quién deseas realizar este proyecto que tú tienes. Cuando tú tienes bien claro esto, que lo has colocado en la justificación, en la parte informativa, va a ser más fácil para ti comprender cómo describir, cómo redactar el objetivo general. Veamos, un objetivo general debe de ser el objetivo macro, es decir, lo máximo que quieres lograr. Debe ser de colocar en el objetivo general cuál es esa visión que tú tienes del proyecto que vas a ejecutar. Por lo tanto, yo te sugiero que coloques para iniciar un verbo. Y tú ya te habrás dado cuenta de que hay alguna necesidad por cubrir, por eso estás realizando este proyecto. Porque donde no hay necesidades, no es necesario ejecutar nada. Pero donde sí hay una carencia, es importante que tú implementes un plan de trabajo. Por eso, yo te sugiero que como objetivo general, tú coloques lo contrario a esa carencia. Un ejemplo, si tú has visto de que posiblemente en la comunidad donde vas a ejecutar el proyecto, lo quieres ejecutar porque no hay agua potable, el objetivo, o sea, sabemos que no hay agua, por lo tanto el objetivo general debe ser la implementación de agua potable en la comunidad. O sea, es lo contrario a la carencia de lo que se tiene. Pero bueno, para llegar a este objetivo general, tú necesitas ir cumpliendo ciertos objetivos. Esos objetivos específicos, podríamos decir, que son esos pequeños lapsos de pasos. Cada serie de pasos va a buscar que se cumpla un objetivo. Y a esos llamamos nosotros objetivos específicos. Que estos deben de indicar qué es lo que se quiere lograr, pero paso a paso. Sabemos que nuestro objetivo macro, en el ejemplo que estoy dando, es implementar a buena comunidad. Por lo tanto, el primer objetivo específico debiese ser, pues, medir cuánto de tubería, cuántos materiales se van a necesitar. Porque una vez sabiendo esos materiales, la cantidad, pues vamos a lograr poder dar un segundo paso. Que ese segundo paso o ese segundo tramo de pasos pudiese ser contratar a un ingeniero especializado que haga un estudio del lugar. Quizás otro objetivo específico sea estudiar en dónde se encuentra o a cuántos metros se encuentra el manto de agua. Otro objetivo específico pudiese ser integrar a la comunidad. Si tú te das dando cuenta, esto está en orden. Es importante que los objetivos específicos, como tú lo redactes, vayan en orden. ¿Sí? Posiblemente haya otra situación. Conseguir los fondos necesarios. Quizás hay que ir a tocar puertas. Todo eso hay que irlo colocando como objetivos específicos. Que aunque pareciese tonto o una pérdida de tiempo, te van a evitar muchos dolores de cabeza. En sí, cuando vamos escribiendo estos objetivos específicos, tú te vas dando cuenta que el proyecto como que va a ir
culminándose o se va a ir logrando. Y es ahí cuando tú ya sabes de que has alcanzado el objetivo general. Porque esos lapsos grandes o esos tramos grandes de pasos han permitido encontrarse con ese objetivo general. Pero bien, también existen algo que nosotros llamamos metas. Las metas sí son esos pequeños pasos que vamos dando. Cada meta cumple con un objetivo, que son los objetivos específicos. Y los objetivos específicos cumplen el objetivo general. Es decir, que esto es como una pirámide. El objetivo general es en la parte más alta, el objetivo específico es el tronco fundamental de esa pirámide y las metas son esa base que soporta el objetivo. Estas metas deben de ser cuantificables. Cuantificables en las cosas que tú quieres lograr. Aquí vamos a colocar números. Por ejemplo, capacitar a 25 estudiantes, involucrar a 8 docentes, gestionar ante 4 instituciones, impartir 3 charlas de capacitación. Y yendo a nuestro ejemplo que es sobre implementar agua potable en X comunidad, las metas deben de ser cuantificables. Por ejemplo, implementar agua en o a 800 casas. Esa es una meta. Es parte de esos objetivos, claro. Pero las metas, su característica principal es que es cuantificable. Cuando tú tienes claras las metas, déjame decirte de que vas a lograr alcanzar un buen resultado en el proyecto que te estás planteando. A veces se nos olvida los números. Los números son muy importantes. Sin números no hay resultados, dice la gente por ahí. Bien, cuando tú ya tienes claro todo esta parte importante de los objetivos, de las metas, es importante saber el cómo. Y para ello estamos hablando nosotros de la metodología. Tú debes de indicar aquí los nombres de los métodos, de las técnicas que vas a utilizar para el desarrollo de tu proyecto. Unos ejemplos de metodología. Elijan los que consideren que ustedes pueden utilizar. Y vamos a ver. También puedes utilizar estrategias. Entonces tú vienes y colocas de subtítulo método deductivo, por ejemplo. Y en el primer párrafo explicas qué es el método deductivo. Y en el segundo paso o en el segundo párrafo, cómo lo vas a utilizar. ¿Por qué es importante esto? Porque el lector de tu plan de trabajo, que puede ser tu comunidad educativa, al recibir este plan, porque todos debiesen de tener este plan impreso, van a saber cuáles son tus estrategias para poder alcanzar este objetivo que te has colocado, ese objetivo general. Y para poder hacer eso necesitamos el cómo. Y para eso entra la metodología, métodos, técnicas y estrategias que vayas a utilizar. Es importante tener claro esto. No faltará más de alguno que siempre diga a la hora de ver que se está ejecutando un proyecto, de que no está de acuerdo con la forma. Y para evitar todos esos problemas es importante explicar el cómo. Bien, luego de describir todos esos métodos que tú puedes utilizar, esos métodos, esas estrategias van a ser parte de las actividades que tú vas a colocar, que tú vas a trabajar. Estas actividades, si es la parte de aplicación en tu plan de trabajo, solo debes listar cuáles son esas actividades. Recuerda que esas actividades son de acción. No son tanto actividades como pensar, porque tú no puedes medir eso. En actividades tenemos que colocar aquellas acciones que puedan ser medibles, observables y cuantificables. Recuérdate que al final de un plan de trabajo viene la evaluación
y se evalúan números. Por eso te digo, es importante que las actividades sean medibles, observables y cuantificables. Cuando tienen estos tres elementos, las actividades, va a ser posible la evaluación. También deben de ser, o tú puedes clasificar estas actividades en actividades antes del proyecto, como por ejemplo realizar una investigación. Eso es parte de elaborar un plan de acción, gestionar ante instituciones, organización de una comunidad de investigación, la preparación de materiales. Todos estos elementos son importantes colocarlos, porque en un plan de trabajo donde no existen muchas actividades, de seguro que alguien se puede perder en el camino. Pero cuando tú empiezas estructurando paso a paso y cronológicamente las actividades, déjame decirte que va a ser como un checklist el que tú vas a ir haciendo del paso a paso que debes de ir, que se va alcanzando. Y que esto, a la hora de cumplirse las actividades, se van a ir cumpliendo las metas, lo que va a hacer que vayas alcanzando los objetivos específicos que al final construirán el objetivo general. También puedes colocar actividades durante el proyecto, tales como por ejemplo la bienvenida a los estudiantes, la presentación de seminaristas, un ejemplo, organización del ambiente para la capacitación, realizar una charla o evaluar la actividad. También debes de colocar esas actividades que van después de un proyecto, como redactar el informe del proyecto, presentar informes y agradecimientos ante instituciones aliadas. Y déjame darte un consejo. Cuando tú estés realizando tu plan de trabajo, es indispensable que te apoyes de entidades que pueden ayudarte. No es fácil realizar un trabajo por sí solo. Necesitas de apoyo. Para eso tienes a la comunidad donde trabajas o donde deseas aplicar el proyecto. Pero también hay organizaciones sin el querer lucrar, esas instituciones sin el ánimo de lucro, que te pueden poner el hombro, como muy bien decimos en términos coloquiales. Hazte apoyar de ellos, porque ellos tienen más tiempo en la acción. Ellos tienen un poco más de conocimiento en el entorno, en el contexto del proyecto que tú deseas llevar a cabo. También puedes colocar actividades que sean en el ámbito de la revisión del informe, entre otros. Yo te sugiero que en este plan de trabajo tú puedas clasificar actividades antes del proyecto, actividades durante el proyecto y actividades post proyecto, para que el que tenga el plan de trabajo pueda saber en qué momento determinado de la actividad están viviendo. Hay otro elemento que es muy importante. Es un cronograma de actividades, que es traducir el subtítulo anterior, solo que con un mapa que va a ser fácil poder llevar un control ahí. Aquí ya manejamos números en cuanto a tiempo y espacio de semana se refiere. Por eso yo sugiero que para el programa que tú vas a llevar a cabo puedas aplicar el diagrama de Gantt. Es un diagrama bastante básico donde tú vas colocando las actividades que planteaste en el espacio anterior, en el numeral anterior, pero la diferencia es de que tú vas a clasificar esto por meses y por días. Y tú vas rellenando con colores el proceso. Una sugerencia es utilizar los colores adecuados. Hay quienes utilizan colores más fuertes para cuando es un proceso al que todos deben de involucrarse. Y colores suaves cuando solo son ciertas partes de la comunidad que van a trabajar, no son todos.
Hay otros que utilizan colores para el antes, el durante y el después. Van utilizando los colores del semáforo, el verde, el naranja y el rojo. A medida que se van ejecutando las actividades finales, hay más trabajo. Entonces esto tiende a involucrar más a las personas o a los grupos de la comunidad de trabajo. Para la parte final es importante que en tu plan de trabajo tú puedas realizar un presupuesto. Este presupuesto te va a permitir no salirte de los márgenes económicos de los cuales tú desees contar. Estoy seguro de que para el proyecto que tú tienes planificado, tú deseas alcanzar los mejores resultados. A mejores resultados, más presupuesto. Esa es una idea que tenemos. Pero déjame decirte que no necesariamente. Porque si tú ubicas a aquellas entidades sin ánimo de lucro, ellos te pueden ayudar bastante con insumos que van a minimizar tu presupuesto. Si tú logras organizar a la comunidad, vas a bajar el presupuesto. No faltará alguien de la comunidad que ponga algunos elementos para que este proyecto pueda llevarse a cabo. Recuérdate, a mayor presupuesto, más trabajo tendrás, porque tendrás que aplicar el trabajo, el proyecto, pero también tendrás que conseguir, y eso es mucha carga para tu persona. También puedes buscar que tu presupuesto se reduzca utilizando todo tipo de material reciclable. Así que yo sugiero que para que tu presupuesto sea óptimo, la recomendación, y esto es algo muy importante, es el deseo de querer hacer las cosas. Como decía anteriormente, a mayores resultados, mayor presupuesto, dicen por ahí. Esto es una mentira, aunque tiene mucho de verdad, es una mentira en general, porque cuando se desean hacer las cosas, aunque sea con pequeños aportes, se puede lograr mucho. El ánimo, el deseo, el ímpetu de una persona, aunque existan muchos obstáculos, no va a haber nada que se pueda oponer. Ejemplo de eso, era muy difícil volar hasta que a unos hombres se les ocurrió de que colocando unas alas a un pedazo de metal lograron volar. ¿Quién iba a creer que el hombre iba a poder llegar al espacio? Claro, todo está en el querer. Por eso en el presupuesto también debes de colocar los elementos que son parte de esa investigación que te van a consumir insumos o costos para que ese proyecto se pueda realizar. También debes de colocar esos recursos que aunque pareciera que ya están en el presupuesto, no está de más colocarlos. Aunque existen muchos detractores de que los recursos no son nunca humanos, porque los humanos siempre estamos y no somos un recurso, es importante que coloques ahí la cantidad de personas con las que vamos o con las que vas a trabajar en este proyecto. También debes de colocar esos recursos técnicos, como por ejemplo si vas a usar un asadón, si vas a usar una cañonera, todas esas partes técnicas, hojas, material de apoyo, carteles, debes de colocarlo ahí. Esos recursos técnicos que también pueden ser recursos materiales y también recursos financieros. Al final, todos estos recursos pareciera que estamos hablando de sinónimos. Claro que sí, son todos esos elementos que te van a permitir que tu proyecto pueda llevarse a cabo. Y por último, encontramos la evaluación. Tú debes de colocar aquí el tipo de evaluación por cada segmento de actividades. Si vas a realizar actividades antes, durante y después, debes de colocar entonces 3 tipos de evaluaciones. Pueden ser listas de cotejo o similares, ¿verdad? Pudiesen ser escalas de rango.
Yo te sugiero, es muy difícil poder evaluar cuando estás ejecutando un plan de trabajo. Para eso, mi sugerencia es que puedas trabajar con listas de cotejo, porque simplemente ahí vas checando si se está cumpliendo con el proceso o no. Ya en la parte de abajo puedes colocar un espacio para observaciones, porque ahí tú estarás colocando, porque puede ser que sí se esté ejecutando, pero quizá no sea de la mejor manera. Entonces en observaciones tú vas colocando todos esos aspectos que tú logras observar que no están bien. Si estás pensando en un trabajo que involucre talleres, me imagino que tienes pensado hacer 2 o más. Mi sugerencia es que puedas realizar una evaluación en el primer taller y que con las observaciones del primero trates de buscar soluciones para que el segundo taller contenga los mínimos errores posibles. Para finalizar, te quiero decir que llevar a cabo un proyecto o un plan de trabajo no es nada fácil. Esto lleva tiempo, lleva preparación, pero te quiero animar a que haga las cosas de la mejor manera. Siempre he tenido un dicho y es de que cuando tú haces las cosas de la mejor manera, nunca vivirás frustrado. Pero aquellas personas que se reservan para sí el esfuerzo o que no ponen el ánimo mínimo, viven frustradas todo el tiempo. Así que hoy te insto a que tú puedas realizar este plan de trabajo muy sencillo y espero que cuando tú estés ejecutando tu proyecto, todo te salga de maravilla. Ánimos y éxitos.